A lo lejos, se escucha un silbido que viene a toda velocidad. Un par de luces amarillas parpadean como si fueran ojos. Doy un paso hacia atrás. Está llegando. La bestia se detiene frente a mí y profiere un gruñido muy fuerte seguido de una exhalación profunda, como si estuviera cansado por el viaje. Por el aire se esparce un delicado aroma a quemado causado por el esfuerzo que hizo al llegar hasta ahí. Finalmente, el gigante naranja abre sus puertas para permitirme entrar y con un canto agudo se despide de la estación. Inaugurado el 4 de septiembre de 1969 y a sus 48 años al día de hoy, el metro, sin duda, ha cautivado a propios y a extraños a lo largo de su existencia. A través de sus 195 estaciones, repartidas en 12 líneas, millones de historias, anécdotas y crónicas han visto la luz. El metro ha sido testigo de amores y desamores, felicidad y tristeza, luz y oscuridad. Sin embargo, lo que nos reúne aquí hoy son esas historias llamadas popularmente leyendas urbanas, que este mítico servicio de transporte ha recolectado a lo largo de los años. Escribí 5 historias breves, todas basadas en los acontecimientos reales que popularmente se cuentan. Espero que las disfruten. El vampiro de Barranca del Muerto. Había sido un día terrible. El trabajo jamás había estado tan pesado. Y ya era muy tarde cuando por fin pude tomar mis cosas e irme. Salí corriendo de la oficina lo más rápido que pude. Me alegré al ver la estación a lo lejos aún abierta. Había un policía en la entrada, que al verme hizo ademanes con su mano para que me diera prisa. ¡Córrale, joven, que ya vamos a cerrar! Sí, disculpe. Corrió con suerte, ¿eh? Apenas va a salir el último tren. Gracias, buenas noches. Seguí con mi camino. Pasé mi tarjeta por el lector y entré a los andenes. Me detuve frente a las vías y esperé. Por un momento, me sentí muy tranquilo y afortunado por haber alcanzado el último tren de la noche. El metro llegó y abordé. Estaba casi vacío, salvo por un hombre que estaba dormido hasta la esquina contraria y una pareja que venía dándose besos a la mitad del vagón. Me senté y por primera vez en todo el día me sentí relajado. Como viajaba hasta la terminal Barranca del Muerto, no tenía que preocuparme en estar atento para bajar. Las luces del túnel pasaban rápidas frente a mis ojos, casi hipnóticas. Sin darme cuenta, mis párpados comenzaron a sentirse cada vez más pesados. Mi visión se cortaba por momentos, hasta que me daba cuenta y volvía en mí. Lo último que vi fue a la pareja bajar en otra estación, y justo después, mis ojos se cerraron completamente. Cuando desperté, estaba sumido en la más completa oscuridad. Por supuesto, seguía en el vagón, que había llegado hasta la terminal, y por no bajarme a tiempo, estaba ya en los talleres donde se guardaban por la noche. Pensé que tendría que pasar la noche ahí y esperar hasta el día siguiente a que abrieran de nuevo. Pero justo en ese momento, escuché un ruido extraño que provenía del lado contrario del vagón. Era un sonido como si algo o alguien estuviera comiendo. Mi cuerpo empezó a temblar de forma incontrolable. Saqué un encendedor que llevaba en el bolsillo y lo prendí, pero la luz no llegaba tan lejos. Me puse de pie y caminé lentamente hasta el fondo del vagón. Sentía cada paso más difícil que el anterior. Cuando me acerqué lo suficiente, pude visualizar a un hombre muy alto. Debió haber medido casi 2 metros. Estaba de espaldas e inclinado hacia abajo. ¿Está bien?, pregunté. El hombre se incorporó y volteó a verme. Tenía el rostro blanco, los ojos negros y la boca y las manos llenas de sangre. Bajo él había otra persona con los ojos aún abiertos y el cuello completamente deshecho. Era el hombre que estaba dormido. La criatura me miró a los ojos y al instante se abalanzó hacia mí. Di media vuelta y corrí hacia una de las ventanas del vagón que estaba abierta. Trepé por ella lo más rápido que pude. Caí al suelo. Me levanté y corrí por el túnel hacia la estación. Pude escuchar cómo la criatura hizo lo mismo y comenzó a correr tras de mí. Sentía que me alcanzaba. Corrí tan rápido como mi cuerpo me lo permitió. Comencé a gritar por ayuda, cuando sin darme cuenta, llegué hasta el andén de la estación. Una luz se encendió y alguien respondió a mi llamado. Jamás me había sentido más afortunado. Un policía se acercó a mí y comenzó a hacerme varias preguntas. Estaba tan asustado que no respondí ninguna. Mientras me hablaba, no paraba de voltear hacia la oscuridad del túnel, temiendo que esa cosa apareciera en cualquier momento. El policía llamó a sus compañeros y me llevaron a una oficina de seguridad. Ahí, más calmado,
Expliqué lo que sucedió ante miradas escépticas y de desconcierto. Un grupo de policías fue a revisar el andén, pero no encontraron nada, solo algunas gotas de sangre en el suelo. Después de unas horas, cuando ya amanecía, me dejaron ir. No sé si me creyeron, tal vez pensaron que solo era un loco o un borracho, pero yo sé lo que vi, y sé que jamás voy a volver a quedarme dormido en el metro de noche, sobre todo si viajo hacia Barranca del Muerto. Próxima estación. La niña fantasma de Terminal Aérea. «Condenados chamacos», dijo Nicolás mientras limpiaba del suelo una pegajosa mancha de refresco que habían derramado unos niños hacía solo unos minutos. Restregaba una y otra vez con el trapeador, pero parecía que la mancha no quería desaparecer. «¡Carajo!», dijo entre dientes, y se encaminó hacia la bodega para ver si encontraba algo que pudiera quitar la mancha. En su camino, dio una mirada rápida al reloj central y vio que ya eran las 11:30 de la noche. Volvió a maldecir hacia sus adentros y apresuró el paso. Al llegar a la bodega, Nicolás abrió la puerta de un golpe y comenzó a buscar una botella de cloro. No quería ser el último en irse porque sabía que le tocaría cerrar las bodegas de la estación. La botella apareció por fin y Nicolás salió corriendo a toda velocidad. Pero justo antes de llegar a donde estaba la mancha, vio pasar a Emiliano, uno de los intendentes más jóvenes. ¿Le va a tocar cerrar, don Nico? Ya se fueron todos. Nicolás le lanzó una mirada de odio, pero no dijo nada. Ahí nos vemos mañana. El joven dio media vuelta y se fue. Molesto, Nicolás continuó su camino hacia los andenes. Estaban casi vacíos, salvo por una señora que caminaba hacia la salida. Nicolás vertió el contenido de la botella sobre la mancha y siguió limpiando. De un momento a otro, Nicolás se quedó completamente solo. Seguía restregando la mancha cuando escuchó una risa a lo lejos. Le pareció extraño, pero no le dio mucha importancia. Al terminar de limpiar, recogió sus utensilios, pero antes de que pudiera ir a dejarlos a la bodega, se encontró de frente con una pequeña niña que estaba de pie justo detrás de él. Nicolás dio un salto hacia atrás y soltó un suspiro. La niña usaba un vestido viejo y tenía el cabello un tanto desaliñado. «Niña, ¿qué haces aquí?», pero la niña permaneció inmóvil y en silencio. Tenía la mirada fija en las vías. «Te digo que ¿qué haces aquí?». Nuevamente, la niña se quedó callada. Nicolás volteó de un lado a otro para ver si encontraba a quien venía con ella, pero lo único que vio fue el túnel oscuro del metro y los andenes vacíos. El silencio se rompió al instante cuando de la boca de la niña escapó un pequeño susurro. «¿Puede atar mis agujetas?». Nicolás le lanzó una mirada furtiva, pero sin darse cuenta, ya estaba haciéndole el nudo a uno de sus zapatos. La niña giró su cabeza por fin hacia él, lo miró a los ojos y le dedicó una pequeña sonrisa. «Gracias». Nicolás no pudo evitar sonreír también, mientras a lo lejos se escuchaba el sonido del metro que se acercaba a la estación. Nicolás tomó a la niña de la mano y le dijo: «Ven, acompáñame a dejar esto a la bodega y ahorita regresamos a ver si vienen por ti». Dieron solo unos pasos cuando el metro entró a toda velocidad a la estación. La niña soltó la mano de Nicolás y corrió hacia las vías. Horrorizado, Nicolás fue tras ella, pero no pudo alcanzarla. Vio cómo saltaba hacia las vías cuando el metro estaba a muy poca distancia de ella. Nicolás gritaba con todas sus fuerzas mientras hacía señas al conductor, quien inmediatamente frenó en seco al ver a la niña. Por un segundo, Nicolás se alegró, pero al acercarse a las vías, no vio a nadie. El confundido conductor salió para intentar ayudar con algunas personas que habían bajado del metro. Junto con las autoridades que llegaron minutos después, buscaron en las vías, debajo del metro y en las instalaciones. Incluso se adentraron en los túneles para ver si había ido por ahí, pero jamás apareció. Era como si se hubiera desvanecido. Nicolás jamás volvió a ver a la niña, pero en ocasiones, cuando se quedaba limpiando solo en los andenes, alcanzaba a escuchar una pequeña risa que venía desde el fondo del túnel. Próxima estación. El asesino de la Merced. El anciano se levantó de la cama y se metió en el baño. Lucía aprovechó para vestirse. Lo hizo tan rápido como pudo y haciendo el menor ruido posible. Se estaba poniendo los zapatos cuando escuchó al anciano tirar de la cadena. Se puso de pie, tomó su bolsa y el dinero y salió de la habitación. Atravesó el pasillo, bajó las escaleras y le deseó buenas noches al recepcionista antes de salir del hotel. No había sido un día tan malo. A pesar de que el sexo había sido terrible, el tipo había pagado bien y Lucía había tenido peores noches. Caminó algunas cuadras en la oscuridad hasta que llegó al Metro Merced,
Compró su boleto como de costumbre y subió al vagón. Al llegar a su departamento y abrir la puerta, la recibió de golpe el olor a medicina que inundaba su hogar. Entró y dejó su bolsa en el sillón, pero antes de que diera un paso más, una débil voz salió desde el fondo de una habitación. Lucía. Mamá, pensé que ya estabas dormida. Me desperté cuando entraste. ¿Cómo te fue en el trabajo? Bien, estuvo algo pesado hoy. Qué bueno, hija. Gracias a Dios que ya llegaste. ¿Ya te sientes mejor? Un poco, no como yo quisiera. Mañana voy a comprar más medicamentos. Hoy me dieron un adelanto de la quincena. Gracias, hija. Perdóname por ponerte en esta situación. Mamá, no digas tonterías. No tienes que pedir perdón por nada. Y ya duérmete, que tienes que descansar. Se miraron a los ojos y la mamá de Lucía sonrió, asintió con la cabeza y volvió a acurrucarse en la cama. No te acuestes muy tarde. Solo ceno y me acuesto. Lucía se aproximó a su madre y le dio un beso en la frente. Descansa. Lucía se metió a la cocina y calentó un poco de comida. Una hora después, estaba durmiendo plácidamente junto a su madre. El día siguiente estuvo bastante flojo. Lucía no había tenido un solo cliente y ya casi eran las 7 de la noche, así que aprovechó para ir a la farmacia. Al llegar ahí, preguntó por el medicamento que su madre necesitaba, pero salió desilusionada al ver que aún le faltaba dinero para completar el costo. Si consigo un cliente antes de que se me pase la noche, a lo mejor puedo comprarlo hoy, pensaba. Regresó a las afueras del hotel y esperó, pero después de media hora comenzó a impacientarse y para su mala suerte, comenzó a llover bastante fuerte. Se refugió bajo la marquesina del hotel. Estaba por irse cuando a lo lejos vio una figura alta que venía hacia ella. Lo miró fijamente hasta que estuvieron frente a frente. Era un hombre muy alto, usaba una gabardina negra y traía un maletín en la mano. Al verlo bien, Lucía notó que era bastante atractivo. Buenas noches, ¿no te gustaría pasarla bien un rato? El hombre la miró a los ojos y sonrió. Sí me gustaría. ¿Cuánto? 700 y hago todo lo que quieras. 650 y nos vamos. ¿Te parece? Lucía asintió y le dedicó una sonrisa provocadora. Ambos entraron al hotel, pidieron la habitación y subieron. Solo de entrar, el hombre comenzó a besar a Lucía. Su boca, su cuello, sus manos, todos víctimas de los besos de aquel misterioso hombre. Antes de que se diera cuenta, Lucía estaba completamente desnuda. El hombre se quitó la gabardina y lanzó a Lucía hacia la cama. El acto siguió por algunos minutos más. La intensidad subía poco a poco, cuando de un momento a otro, Lucía sintió un fuerte golpe en la cabeza que la dejó aturdida. Rápidamente, el hombre sacó un pañuelo de su bolsillo y lo amarró a la boca de Lucía tan apretado como pudo. Ella trató de soltarse, pero el hombre volvió a golpearla de nuevo en la cabeza. Lucía sentía que se desmayaba, y esta vez sintió algo caliente que le escurría por la mejilla. Gritó con todas sus fuerzas, pero el grito se ahogaba en el pañuelo y en el sonido de las gotas de lluvia que golpeaban el techo del hotel. El hombre la cargó y la sentó en una silla que estaba junto a la cama. La amarró de brazos y piernas hasta que quedó inmovilizada. Lucía temblaba de miedo y por más que gritaba y se movía, nadie venía a ayudarla. El hombre la miró a los ojos y sonrió. Era la sonrisa más horrible que Lucía había visto en su vida, y también la última. El hombre abrió el maletín y sacó de él un cuchillo. Lo acercó cuidadosamente al cuello de Lucía y sin pensarlo, hizo un corte largo y profundo. Lucía sintió el calor de la sangre que le bañaba el pecho mientras poco a poco iba perdiendo la conciencia. El rostro de su madre apareció frente a ella por un breve instante. Luego, todo se volvió negro. El hombre salió corriendo del hotel directo al Metro Merced. Pero antes de que pudiera subir al vagón, una señora se dio cuenta que de su maletín caían abundantes gotas de sangre. La señora soltó un alarido tan fuerte que todos en el andén voltearon a verla. El hombre, asustado, corrió a la salida y escapó. Las autoridades, al enterarse de lo que la señora había visto, buscaron al asesino en los alrededores sin éxito alguno. Lo único que encontraron al día siguiente, amarrado a una silla en una habitación de hotel, fue el cadáver de una joven mujer con el cuello rasgado y a la que le faltaban ambas manos. Próxima estación. El accidente de Metro Viaducto. Me gusta mucho sentarme en los pasillos del metro. Puedo ver a toda clase de gente pasar, niños, jóvenes, adultos y ancianos. Y todos los días me encuentro con una historia diferente. A veces la historia es feliz, como cuando un hombre le pidió matrimonio a su novia bajo el reloj del andén, que era el lugar donde se habían conocido. O cuando un niño se reunió con su madre después de no haberla visto durante algunos años. Aunque a veces las historias también son tristes,
como cuando una chica se enteró por teléfono que su padre había muerto, o como cuando un lunes, 20 de octubre por la mañana, ocurrió el accidente. Recuerdo que me levanté temprano. Tenía examen de álgebra a la primera hora y no quería llegar tarde. Salí de mi casa a las 9, así que tenía perfecto tiempo de llegar a clase antes de las 10. Al llegar al metro Chabacano, compré mi boleto en la taquilla, subí las escaleras y entré a los andenes. Esperé solo unos minutos cuando el metro por fin salió del túnel. Al detenerse, las puertas se abrieron ante mí y entré. Tras de mí entraron varias personas más. Muchos eran señores que iban al trabajo con periódico en mano. Otras eran madres que llevaban a sus hijos a la escuela. Había algunos jóvenes más como de mi edad y una pareja de ancianos que se había sentado al fondo. El metro cerró sus puertas y aceleró. Todo transcurría normal. Cada quien estaba inmerso en su propio mundo y yo pensaba en los temas que preguntaría el profesor en el examen. Casi al llegar a la estación Viaducto, algunos nos percatamos de que algo extraño sucedía. El metro no desaceleró. Estábamos a punto de entrar en la estación y la velocidad que llevaba seguía siendo la misma. Sentí un nudo en la garganta. De pronto, escuché un estruendo muy fuerte y al instante mi cuerpo salió disparado hacia adelante. Lo único que pude ver fue uno de los asientos de la orilla cuando mi cabeza se estrelló de frente contra él. Recuerdo haber sentido mucho calor, como si hubieran derramado una olla de leche hirviendo sobre mi cara. Lo último que escuché fueron gritos y llantos, justo antes de cerrar los ojos y quedarme profundamente dormido. Cuando desperté, estaba acostado junto a las vías y recuerdo que pensé que jamás había tenido una siesta tan agradable. Me sentía bien y la cabeza ya no me dolía para nada. Desde aquel día me la paso dando vueltas por toda la estación. La conozco al derecho y al revés. Me gusta mucho levantarme cada mañana sin saber qué tipo de historia veré. No me molestan las historias tristes, pero debo admitir que soy un gran fanático de las felices. Hoy, por ejemplo, vi a una pareja de mi edad tomada de la mano y dándose muchos besos cariñosos. Me pregunto si yo podría encontrar a alguien que me quisiera de esa forma. Por situaciones como esa, a veces me gustaría poder salir de la estación. Próxima estación. El pasillo de 18 de marzo. Cuarto para las 12. Emilia guardó su celular y salió de la casa corriendo. Aún quería quedarse en la fiesta. La estaba pasando muy bien y además estaba el chico que tanto le gustaba. Si se iba, perdería la oportunidad de hablarle. Se detuvo un momento. Quiso regresar, pero sabía que si no llegaba al metro antes de las 12, no podría volver a casa. Continuó su camino. Afortunadamente, la entrada del metro estaba solo a unas calles. Al entrar, se dio cuenta de que estaba del lado de la línea equivocada y tendría que cruzar el largo pasillo que conectaba con la que iba hacia su casa. Pasó su tarjeta por los torniquetes y entró. La estación estaba casi desierta. Si no fuera por la mujer que vendía los boletos y el vigilante de la entrada, Emilia estaría completamente sola. Emilia siguió su camino y finalmente entró al pasillo que conectaba las líneas. Estaba vacío y Emilia sintió escalofríos. Apresuró el paso. No quería permanecer más tiempo ahí. El pasillo era largo, más de lo que Emilia recordaba. Siguió con paso veloz, pero el pasillo parecía no tener fin. Vio un anuncio de refresco que estaba frente a ella, aunque estaba segura de haber visto uno igual, hacía apenas unos metros atrás. Algo no estaba bien. Emilia empezó a correr. Corrió y corrió, pero se detuvo en seco. No podía creerlo. Miraba de un lado a otro. Era el anuncio. Estaba ahí, de nuevo, frente a ella. Corrió tan rápido como pudo. Quería escapar. Luego de unos metros, ahí estaba de nuevo. El mismo anuncio de refresco que había visto ya por cuarta vez. Emilia retrocedió como si el anuncio fuera algo horrible a la vista. Dio media vuelta y corrió en sentido contrario. Se tropezó y se golpeó el brazo, pero se levantó al instante y siguió corriendo. El terror que sintió cuando a lo lejos vio el mismo anuncio de refresco que hacía su aparición por quinta vez fue indescriptible. Emilia comenzó a gritar en desesperación. Siguió corriendo. Nunca dejó de correr. Corría y corría, gritaba y pedía ayuda, pero todo seguía igual. Corría hacia un lado y luego hacia el otro. Harta y desesperada, comenzó a golpear las paredes tan fuerte como podía. Golpeó hasta que los nudillos le sangraron, pero la pared seguía igual. No había forma de escapar. Observó todo, pero era igual. Estaba rodeada de paredes de concreto y no tenía nada para intentar romperlas. No le quedaba otra opción que seguir corriendo y rezar porque llegara a la salida. Corrió y corrió. Los minutos se hicieron horas. Paraba para descansar y continuaba, pero el pasillo no terminaba nunca. Estaba hambrienta y tenía mucha sed. Al final se detuvo. Ya no podía más. Estaba exhausta.
Sentía que se iba a desmayar. Se dejó caer boca abajo mientras lloraba, pero de pronto comenzó a escuchar voces, susurros y gritos. Eran muchísimos, tantos que no podía contarlos. Emilia se asustó tanto que se levantó y corrió como pudo. Quería alejarse de esas voces, pero no importaba lo que corriera, las voces la seguían. No sabía qué hacer. La desesperación y el miedo se apoderaron de ella y quebraron su voluntad. Lo único de lo que estaba segura en ese momento era de que prefería estar muerta antes de permanecer un segundo más ahí. Sacó de su bolsa un pequeño espejo de belleza, lo rompió y tomó uno de los pedazos. Lo puso contra su cuello y sin dudar, lo rasgó completamente. Se dejó caer mientras sentía cómo la sangre emanaba de su cuerpo y poco a poco dejaba de escuchar cada una de las voces. De pronto, exhaló como si hubiera estado ahogándose. Levantó la cabeza y miró a su alrededor. Seguía en el pasillo del metro y como si no hubiera pasado el tiempo, escuchó una conversación que se acercaba a lo lejos. Eran dos amigos que venían platicando por el pasillo y que, extrañados, miraron a Emilia que estaba en el suelo. Ella se puso de pie y corrió hacia el andén. No podía creerlo. El andén por fin estaba ahí. Se deshizo en lágrimas. Al instante, el metro llegó y Emilia abordó. Las puertas se cerraron ante ella mientras veía cómo el tren se alejaba de la estación. Terminal, prepare su descenso. Por su seguridad, ninguna persona deberá permanecer a bordo.